Yo soy Olga Arellano, abogado y agente inmobiliario RE/MAX. Hoy me encuentro con Aldo Contreras. Él es, para si ustedes no lo sabían, economista y profesor de la Universidad Católica del Táchira. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Un gusto. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Olga. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y con ganas de que conversemos sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Así Que es. es, Yo quisiera que conversáramos sobre los índices económicos del sector inmobiliario. Cuéntame, ¿cómo lo ves acá en el estado Táchira? bueno, el mercado inmobiliario en Venezuela ha tenido varias connotaciones, varios efectos, varias burbujas, ¿no? Yo recuerdo que por allá cerca del año 2017 aproximadamente habían apartamentos que se podían comprar hasta en 2.000, 3.000 y 5.000 dólares, ¿no? Esa Correcto. realidad pues ha cambiado debido hay dos efectos importantes, ¿no? Uno se llamó el efecto Guaidó, que fue un efecto que trajo consigo la recuperación del mercado inmobiliario, Ujú. y recientemente pues ha sido el efecto de la dolarización. Más del 66% de las transacciones en Venezuela se hacen en dólares, y la dolarización pues trajo una oportunidad para todos los mercados, incluyendo el mercado inmobiliario, que es un mercado importante. Sin Ujú. embargo, hay muchas cosas que faltan, ¿no? El tema de que sí, vemos financiamientos, pero eso, bueno, tú sabes más de eso, ¿no? Esos financiamientos de repente son un poco más cortos, esos financiamientos no son como en otrora que eran 20 años, 25 años. Sí, en la parte inmobiliaria nosotros estamos manejando la parte financiera con el financiamiento privado. Más que todo ya ahora los propietarios ayudan a los compradores y dicen, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, establecen unos 2, 3 meses y financian una cantidad de dinero. Esa es la ayuda que realmente ¿Cuál hay es el hoy en plazo día. máximo que se ha dado, por ejemplo, en una negociación Un tuya? año. Un año, Un año es 12 lo meses. máximo que se hace en ¿Paga las el partes. venezolano? ¿Sí Sí. paga al día? Sí, 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 la ¿O han gente tenido cumple. problemas? No, nosotros realmente en RE/MAX manejamos contratos privados donde se establece acuerdo entre las partes y las partes llegan y definen fecha, día de pago y se cumple, se trata de cumplir al máximo. En caso de que no fuese así, pues se hace una reunión, se llama a las partes y se conviene de nuevo un plazo y claro, siempre existe una cláusula penal también que es importante definirla. Dentro de los indicadores económicos en el sector inmobiliario que lo vemos en alza, vemos una cantidad de propiedades que se están vendiendo, vemos las vallas en todas las casas que se están vendiendo hoy en día. También podemos hablar de la facturación que se está manejando en las inmobiliarias. Otro punto importante, el ticket de mercado que se está manejando hoy en día, que es un ticket más o menos entre 35.000, 40.000 dólares. No sé qué opinas tú de estos indicadores que te estoy dando. Bueno, Olga, yo creo que de algún modo el Táchira viene siendo un mercado inmobiliario importante. Claro está, el distrito capital, Caracas, tiene 7 millones de personas. Allí se van a vender más harinas de maíz precocida, más Mm, pollos, más refrescos y por ende más propiedades inmobiliarias. Sin embargo, el Táchira viene quedando dentro de las primeras posiciones con bienes transados, pero también hay un indicador importante, y es que durante mucho tiempo el mercado fue solamente de oferta. Es decir, hasta el año 2020 mm, el mercado inmobiliario tenía un exceso de oferta. Ese exceso de oferta ha venido disminuyendo ujú, porque la demanda ha venido creciendo. Claro está, para que exista un mercado totalmente recuperado, necesitamos que los bancos vuelvan a prestar dinero mm, a 20 años, a 25 años, a 30 años, para que el sector construcción se reactive y para que el sector inmobiliario haga lo propio. Es decir, ahora se mm, están vendiendo propiedades del sector inmobiliario secundario, propiedades usadas o ujú. Así alquileres, es, hay así es. remodelaciones, autoconstrucciones, pero no es ese mercado inmobiliario de tal vez hace 15 años o 10 años, en donde el mercado inmobiliario, Olga, por ejemplo, como agente RE/MAX, me vendía a mí un apartamento 0 kilómetros a estrenar. Ujú, ¿Cómo está pasando, por ejemplo, en el mercado de vehículos, ¿no? Que ajá, estamos viendo la llegada de nuevos vehículos, vehículos chinos, vehículos de origen iraní, y sí. eso trae un abanico. Yo creo que en el mercado inmobiliario debe pasar lo mismo, ¿no? También nos quedó en la mente Ujú, el llamado precio justo, ¿no? Y yo le ajá, escribía a alguien de RE/MAX entre estos días que el precio justo en economía no existe, ujú, porque lo que es justo para ti no es justo para mí. sí. Existe en realidad el precio de mercado, ¿no? Y ese precio del mercado es el que rige. También he visto, y no sé cómo lo has visto tú en las negociaciones, pero gente que a veces un oferente, el dueño de una propiedad inmobiliaria quiere vender
en $50,000 porque ahí está como el valor sentimental, ¿no? Entonces yo quiero Claro. vender en 50,000 y ustedes le explican, me imagino, bueno, no, el precio de mercado es 30,000 y esa persona se queda en 50,000, se queda en 50,000 y todas las propiedades alrededor se siguen vendiendo en 30 y esa persona no vende. No, no sé cómo manejan Total. ustedes eso, qué hacen, cómo Ajá. hacen para persuadir al cliente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás Mm, planteando. Hay muchos propietarios que, bueno, consideran, como tú lo estás diciendo, el valor sentimental, lo que invirtieron porque hicieron su casa, y ellos consideran un precio que de repente no es el que corresponde. ¿Por qué? Hoy en día se está manejando precio de mercado. ¿A qué nos referimos con esto? Es el precio que se maneja en la zona. Ejemplo, zona de Pueblo Nuevo, está establecido los precios de los apartamentos que son nuevos, los últimos hechos, Eso en pudiéramos un decir que precio. Pueblo Nuevo es la zona norte de nosotros, como Sí, en Bogotá, por ejemplo. correcto, la zona norte, así es. Entonces, nosotros le planteamos como agentes RIMAX a los propietarios, les explicamos cuánto puede costar un apartamento en esa zona. ¿Por qué? Porque los demás están en el mismo precio. Yo no puedo vender uno en 50 porque van a haber otros en 30, $35,000 o $40,000. Entonces, se le recomienda al propietario, se le explica, se le hace un cálculo de todo el precio de mercado y para que el propietario entienda. Hay oportunidades en que el propietario no lo hace y entonces se sigue lo que se dice coloquialmente quemando el apartamento porque sigue existiendo, se sigue publicando, pero el apartamento no se vende. ¿Qué hace ese apartamento? Empujar a que los demás se vendan. Eso es lo que está pasando hoy en día. Aldo, quisiera también aprovechar para hablar sobre la rentabilidad en el sector inmobiliario, para que tú más o menos nos explicaras el tema de la renta bruta, la plusvalía, Yo la... creo que ahí interviene, Olga, de algún Ujú, modo la paciencia del inversionista, ¿no? ujú, Es decir, eh, hay que diferenciar dos tipos de inversión a la hora de invertir en el sector inmobiliario. Si yo estoy invirtiendo en la casa que va a ser mi casa durante los próximos 20 años, ujú, allí hay un valor intrínseco que se va a recuperar en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando regresen los créditos, cuando la economía venezolana se abra, cuando se dé la dolarización de hecho y no de facto, cuando haya un cambio político y mm, económico en Venezuela, una propiedad que yo estoy comprando hoy en $40,000 va a subir a 80,000. Entonces la rentabilidad va a ser del 100%, ujú, pero depende de la paciencia del inversionista. Por ejemplo, es como quien compra ganado y compra una vaca, pero esa vaca es un becerro y quiere sacarle leche mañana. Eso no pasa. no puede. Hay que esperar 12 meses, hay que esperar que Ujú, preñar al animal. Entonces, todas las inversiones. Lo que pasa es que la psiquis del venezolano está muy relacionada con recuperaciones de inversión en un tiempo muy rápido. mm, Sin embargo, he visto que el mercado inmobiliario se viene recuperando a diferencia de lo que pasaba hace 3 años. Y ujú. también veo que quien invierte en el mercado inmobiliario venezolano muchas veces es el venezolano fuera de Venezuela, es decir, Sí, esos 8 millones de venezolanos que están en Chile, que están en Estados Unidos, que están en Alemania, entonces tal vez le compran una casa a su papá o compran un local comercial porque quieren volver. Y eso también es importante de entender y que compradores y vendedores tienen que abrir su mente. Por ujú, ejemplo, yo el otro día asistí a un cliente financieramente en una compra y a él ajá, le llamaba mucho la atención el tema de firmar de forma privada, ¿no? ajá, Entonces yo creo que sobre todo en las personas adultas les cuesta mucho eso entender, depositar la confianza. ujú, Hay que entender que también en Venezuela existe la libre convertibilidad de la moneda desde el 1 de diciembre del 2018, se puede transar en dólares, se pueden hacer contratos privados en así dólares. es. Entonces, eso yo creo que lo que nos falta al final es cultura financiera, educación financiera que vaya arraigada a los negocios de cualquier tipo, pero también enfocados en el negocio inmobiliario. Y a yo entender cuál es mi perfil como inversionista, ¿no? Mm, ¿Qué quiero hacer? Quiero tener un apartamento para revenderlo más adelante, quiero para sacarle negocios en poco tiempo, quiero rentarlo, quiero así es. alquilarlo. Pero sí hay una rentabilidad importante que viene creciendo año a año. Sí, matemáticamente la rentabilidad no puede ser mayor al 100%, que eso es un error que Ujú, cometemos, ¿no? El venezolano tiene algo en su idiosincrasia, es que nosotros somos muy exagerados. Bueno, mi mamá era italiana y los ah, italianos son muy exagerados, los argentinos son muy exagerados, los venezolanos somos muy ajá, exagerados, ¿no? A nosotros nos gusta decir larguísimo, demasiado. ujú, Entonces aquí la gente le gusta decir, por ejemplo, no, la rentabilidad es del 5,000%. ajá, Esa es la variación del precio. Un precio puede variar
250%, 800%, pero la rentabilidad no puede ser mayor al 100%, ¿ok? Ese es lo máximo Ok. porque la escala no tiene el 101%, no existe. Entonces, el mercado inmobiliario se ha venido recuperando, Olga, pero hay que entender el perfil del inversionista y qué quiero hacer yo en el tiempo. Ujú. Si yo quiero un apartamento para 12 meses, debo tener claro que tal vez el precio en 12 meses, lo máximo que puede variar es un 8, un 7, un 10% máximo. Estoy dispuesto, Ok. me interesa, debo conocer los costos también, el contrato privado que hablábamos, que a mí me gustaría que tú mencionaras ese tema porque yo sé que al Sí, inversionista le da miedo, ¿no? Sobre sí. todo a las personas que están en la generación, digamos, de 50 años hacia arriba, que siempre se acostumbraron a firmar solamente en registro. Así es, Aldo. Mira, te voy a Ujú. explicar y a todos los que nos están viendo. El contrato privado se está manejando ahorita. ¿Por qué? La rapidez también de la economía, el cambio del sector inmobiliario nos ha hecho adaptarnos a cosas diferentes. El contrato privado se hace, es un acuerdo entre las partes que se firma en la oficina de RIMAX. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Se llama a las dos partes, hay unas cláusulas establecidas que blindan, que protegen la negociación y eso nos da un plazo para dar lo que también coloquialmente se dice un amarre, una cuota, como para vamos a cerrar el negocio. Y pasado más o menos un mes, mes y medio, podemos calcular, ya saneado el apartamento, podemos hablar de una firma en registro. Entonces, legalmente estamos haciendo los pasos. ¿Quién paga los aranceles del registro? Ok, Eso también yo es creo que la gente no lo importante, sabe, ¿no? ajá, es importante también. El comprador le corresponde pagar los aranceles de registro y al vendedor le corresponde sanear la propiedad en todo lo que corresponde a servicios públicos, a solvencias tipo B y tipo A en la alcaldía. Entonces eso ya cerraría todo el negocio protegiéndolo con todos los documentos que exige en la firma del registro. Bueno, y nosotros vemos también en el mercado, porque pasa en todos los mercados, ¿no? En el mercado inmobiliario de algún modo se ve con mayor frecuencia, pero es importante ver cómo la mayoría de las transacciones se dan en cash, en efectivo, ¿no? Sí. Si hay una parte que se usa Bank of America, otras partes se utilizan los bancos nacionales, muy pocas son las transacciones del bolívar. Yo creo que uno de los primeros mercados, hay dos mercados importantes que se Ujú. dolarizaron primero. Uno fue el mercado inmobiliario, el Así mercado es. de vehículos, y en los sectores comerciales, el sector repuesto fue otro de los sectores que se dolarizó rápidamente. Entonces allí se dan transacciones que por lo general se dan en efectivo. Ujú. Eso también a la gente todavía Claro, le causa un poco de temor. sí. El financiamiento es importante porque hoy por hoy hay una persona que de repente desea una propiedad, pero no tiene el dinero. Entonces ese financiamiento puede darse y puede tener lugar siempre y Ujú. cuando esa persona tenga capacidad de pago, ¿no? Sí. ¿Cuál es la asesoría que de repente ustedes le dan a los compradores cuando llegan? ¿Cuáles son los pasos previos? ¿Qué le preguntan? Ok. ¿La zona, la casa? ¿Qué es lo Sí, que...? nosotros como agentes RIMAX manejamos la compra de la siguiente manera. Si tenemos nosotros al comprador, nosotros siempre le preguntamos su necesidad, qué es lo que realmente el comprador quiere. Si quiere un apartamento, cuántas habitaciones, cuántos baños, qué zona le gustaría, visualiza en qué zona te gustaría vivir de San Cristóbal, si tienen niños menores de edad, en qué colegio están, porque sería bueno que estuvieran cerca de su colegio, de donde hacen las actividades deportivas. Entonces, empezamos por esa parte como para ir perfilando qué es lo que realmente quiere A el mí, comprador. a mí me causa curiosidad que en el cerebro del tachirense todavía aquí todo nos parece lejos, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender también que los precios del mercado se mueven al libre juego de la oferta y la demanda. Y el mercado inmobiliario es un mercado perfecto. En los mercados perfectos, oferentes y demandantes consiguen el precio de equilibrio. Entonces, uno es común ver que, claro, una casa en Pueblo Nuevo puede costar $60,000, Ajá. pero esa misma casa tal vez en Canelles puede costar 25,000. Así es. Entonces, a veces hay que, claro, pero nosotros decimos, no, lo que pasa es que en Canelles que es lejísimos, ¿no? Y resulta que lejísimos son 15 o 20 minutos de Sí. la ciudad, cuando de repente en otros mercados, en otras ciudades, el mercado inmobiliario es bastante lejos. Yo, por ejemplo, viví un año en Buenos Aires y para Mm. ir de mi casa al trabajo demoraba 1 hora y media. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que San Cristóbal todavía es una ciudad pequeña, ¿no? Claro que sí, Eh, tienes razón. mm, Tienes razón, Aldo, en que
Hay mucha gente aquí, muchos compradores, y uno se sorprende, la gente cree que no, pero hay mucha gente que le gusta vivir fuera de San Cristóbal. Los apartamentos en Vista Real quedan más o menos ahorita 70 metros cuadrados, menos de 70 metros cuadrados. Pero son grandes. Sí, O sea, claro que uno a sí, veces ve unos de 20, claro. 25 metros cuadrados. Muy bien, pero veníamos acostumbrados a casas grandes de Sí, 500 metros, 300 metros, y cuando tú llevas a la persona de aquí del Táchira a un apartamento de menos de 70 metros, pues siempre hay esa, no, mira, yo quisiera algo más grande. sí, sí, sí. Ajá, Estamos pero si ahí. hablamos de fuera del país, pudiéramos decir de apartamentos pequeños, muy Yo, por pequeños. ejemplo, mi familia en Italia, prácticamente la visita duerme en el mueble de la sala, ¿no? Uno aquí se acostumbró a que hay una casa, la casa y una habitación para la visita. Eso de repente en otros países Exactamente. todavía no pasa, ¿no? Así es. Aldo, me gustaría también hablar contigo sobre el ciclo económico. Estuve escuchando en estos días a un economista, también a un colega tuyo, que ponía un ejemplo que me pareció muy práctico para que todos podamos entender. El ciclo económico como cuando uno va a una fiesta e inicia la fiesta y hay pocas personas. Y al pasar las horas se va aumentando la cantidad de personas, ¿sí? Se llena el salón y luego pasan las horas ya en la madrugada y empieza también la gente a irse y luego terminamos con menos gente. ¿Cómo pudiéramos entonces hablar del ciclo económico acá en Venezuela con respecto al sector inmobiliario? Los ciclos económicos son así, ¿no? Esta es. Ujú. Le pasan a Venezuela, le pasan a Estados Unidos, le pasan a Europa. Los países no se acaban. Así pasen por catástrofe. Mm, Alemania no se acabó. mm, Italia no se acabó con la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, después de una bomba, tampoco se acabó. Entonces los países se recuperan y pasan por esos ciclos económicos. ok, Ya pasamos lo peor. ok. Es decir, ya nosotros llegamos al sótano 8. Ahorita estamos tal vez en planta baja, ¿ok? Que todavía falta de ahí para arriba Mm, bastante para llegar a piso 10 o a piso 12, al penthouse, claro. pero es mejor estar en el piso 5 o en la planta baja que estar en el sótano 8. Ujú, Como mencionábamos tal vez al principio, los apartamentos llegaron a costar $5,000. sí. Yo llegué a ver casas, por ejemplo, en el Zulia en $3,000, en Falcón en $2,000, o sea, unos precios que de verdad Sí. son de locura para el mercado inmobiliario global. Ya eso no pasa. Ahora mismo, por ejemplo, tengo una persona cercana que está comprando en Europa, sé que las casas cuestan 400,000, quinientos Mm, mil, tal vez una casa pequeña cuesta $250,000 y aquí $250,000 es una casa muy grande de 700 metros cuadrados, de sí. 500 metros cuadrados. Ujú, Entonces ya lo peor pasó, ya lo peor pasó. Sin embargo, la recuperación del precio o la estabilidad del precio depende de factores que ni Olga ni Aldo pueden manejar, ni RIMAX, ni las inmobiliarias, ni la mm, Cámara puede manejar, y es un efecto que tiene que ver con la macroeconomía del país. ok. Y la macroeconomía también está relacionada con las decisiones políticas. Es decir, si hay un cambio político, sí o sí el mercado va a duplicar de precio así. Si Ujú, no hay un cambio político, el mercado se va a mantener y va a tardar mucho más tiempo en recuperar el precio. Entonces, ¿qué ok. pasa? Olga sabe qué va a pasar, o Aldo sabe qué va a pasar, o los partidos políticos saben, nadie sabe qué va No. a pasar, entonces no podemos predecir el futuro para decir que el precio va a pasar a X o Y. Podemos hacer escenarios, en el escenario optimista y en el escenario pesimista. Ok. Por eso es muy importante el perfil del inversionista. En realidad, ¿qué es lo que quiere esa persona? Si, por ejemplo, es una persona que se quiere venir de Venezuela, perdón, del extranjero porque está cansada, ese es un perfil. Si es una persona que quiere alquilar, es otro perfil. Si es una Ujú, persona que quiere duplicar en precio, es otro perfil. Si es sí, una persona que quiere tomar el apartamento, remodelarlo y venderlo en 6 meses, entonces va a depender de lo que la persona quiera, de cuál es su objetivo. Y de totalmente. evaluar, por ejemplo, alquiler versus comprar. Eso también es Ajá, importante. ajá. Entonces todo eso hay que ponerlo en papel, y yo creo que el Sí, asesor inmobiliario juega un papel importante en no dejarse y marcar la diferencia, en no dejarse llevar a veces por la emoción del negocio para brindar la asesoría, para que esa así es. asesoría, para que ese inversionista te pueda recomendar y el de Totalmente. boca en boca pues sirva un poco más. Ajá, totalmente de acuerdo contigo porque hoy en día nosotros manejamos varios perfiles y tratamos de darle la asesoría a la persona acá, ya sea al venezolano o al venezolano que está fuera en el exterior, que nos contacta también a nosotros, y hablamos de, ellos les gusta mucho, vamos a invertir, vamos a comprar un apartamento o una casa para alquilar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad que le pueda servir a un familiar acá o a ellos mismos allá en el extranjero. Muchos también se van y con la idea de vamos a trabajar, enviamos dinero y compramos acá un apartamento, una casa, un terreno para construir. Hay muchas, muchas ideas y metas de mucha gente que está fuera en el Y exterior. ahí está la visión, por ejemplo, Robert Kiyosaki dice, habla de los ingresos pasivos, ¿no? Ujú. Pero también hay que saber, porque mucha gente, claro, un ingreso, una casa puede convertirse en un pasivo, ¿ok? Pero también se puede convertir en un activo, pero también va a depender de ese inversionista. Por ejemplo, yo te pregunto, Olga, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un local comercial de 30 metros cuadrados en Barrio Obrero? ¿Cuál pudiera ser el precio promedio de un local? Pudiéramos hablar nosotros de 12.000, Es $15.000. decir, pero si esa persona llega a Aldo, ¿cuál sería mi recomendación financiera? Si el local cuesta $12.000 y el alquiler tal vez cuesta $300, Ujú, yo le diría, en un año estás pagando $3.600. Si es un local, un comercio que ya está testeado, que ya está probado, que es un, ujú. un negocio que va a permanecer en el tiempo, porque los emprendedores a veces hacen negocios para 2 meses o para 3 meses. Hay que hacer un proyecto de vida. Sí, Entonces, si pagamos $3.600 de alquiler, tal vez a la vuelta de 30 meses o 33 meses exactamente, usted va a 40 meses para ajá, $12.000, ajá, 40 meses a $300 va a recuperar la inversión. Entonces es preferible comprar porque en 40 meses vas a liberar una propiedad así es. que si el mercado se recupera, ese local se va a ir a $24.000. Entonces yo creo que hay que evaluar los pros y los contras porque el mercado inmobiliario no es igual el venezolano o el tachirense, Sí. no es igual al mercado inmobiliario mundial, ¿no? Ahora, ajá, ustedes Eh, también pueden trabajar en otros países. Si yo quiero invertir, por ejemplo, en Cúcuta, ¿eso se puede o, sí, o yo tendría que buscar a sí. alguien de Rimas allá? Sí, nosotros, ¿cómo trabajamos? Es de la siguiente manera. Nosotros hacemos alianzas en otros países porque hay otros agentes inmobiliarios de RIMAX fuera del país. RIMAX es una empresa que se maneja a nivel mundial. Entonces nosotros lo que hacemos, eso se llama para nosotros referido, es decir, hablamos con un agente inmobiliario, por ejemplo, de Cúcuta, referimos a la persona, pasamos toda la información, si está interesado en comprar, entonces ese agente inmobiliario allá lo atiende perfectamente como si nosotros pues, estuviéramos aquí, Yo pues. recuerdo que 2016-2017 era un mercado en el que los colombianos venían muchísimo. Sí, Entonces, así. ahora las condiciones, que creo que hablamos para algún modo cerrar con eso, ¿no? Esas condiciones de repente deben empezar a cambiar. Es decir, el Estado tiene que entender que el crédito es una parte fundamental de la Ujú. economía. ¿Por qué no hay crédito? Porque, bueno, lamentablemente hay un encaje legal del 73% que no permite que haya crédito. ¿Cuánto es el encaje legal en cualquier país del mundo? Ajá. El 6%, el 8%, en Colombia es del 8%. Claro, perdón que te No, interrumpa, no. pero sí es bueno, yo he escuchado mucho ese término, encaje. ¿Qué significa eso para que nosotros podamos entender a qué te refieres con el El encaje? encaje legal es una proporción de los depósitos que el Banco Central obliga a depositar en el ente rector. ¿Qué pasa? Si Ujú, Olga lleva 100 bolívares al banco XYZ, de esos 100 bolívares, ujú. el banco solamente puede utilizar 27 bolívares porque Mm, 73 bolívares quedan ahí resguardados. Y eso hace que yo no tenga dinero de intermediación para prestar, porque el banco gana por la intermediación. Eso hace ok, complicadísimo que el sistema financiero, el sistema monetario, el banco pueda hoy tener el tamaño de los créditos hoy es de 1.100 millones de dólares, o bueno, fue así en el ok. 2023. Ujú. Hace 10 años la cartera crediticia era de 12.000 millones de dólares. Por eso habían Imagínate, créditos. claro, Pero ¿qué claro. tiene que hacer el Estado venezolano? Llevar el encaje legal del 73 al 10% y ahí se abren los créditos automáticamente. Si pudiera hacerlo, En este momento lo puede hacer y puede haber estabilidad cambiaria, no necesita que haya una superinflación, tiene que haber estabilidad jurídica, los extranjeros deben permitírseles venir a invertir, hay que llamar la inversión extranjera, hay que bajar el riesgo país, o sea, hay que hacer una serie de inversiones, ok. porque si no, seguiremos que los venezolanos somos los que seguimos invirtiendo en Venezuela, o los tachirenses somos los que seguimos invirtiendo en el mercado, o los venezolanos fuera de Venezuela, que es un mercado importantísimo porque hay 8 millones de venezolanos que envían 4.800 millones de dólares Mm, al año en remesas. Y ok. esa es una real. ¿Y es la primera vez Es- que Venezuela vive de las remesas o ajá. es la primera vez que Venezuela tiene una migración? Sí, tú estás diciendo algo muy importante cuando hablas de los créditos que
el gobierno pudiéramos mejorar al tema de créditos bancarios para poder pues agilizar un poco más la economía, ¿no? También pudiéramos hablar de modificaciones de leyes como la ley de arrendamiento para poder mejorar y darle más estabilidad al propietario para que se sienta más seguro de poder alquilar un apartamento o un local comercial, para que Yo, haya más estabilidad. yo veo que, por ejemplo, acá tal vez la gente critica mucho el tema de los meses por adelantado, ¿no? Ah, sí. Sin embargo, veo que otros países han encontrado una solución, como es el caso de Colombia, al encontrar en los seguros o en la banca una fianza para alquilar, ¿no? Ajá. Porque también hay que resguardar al propietario. No Sí, todos los inquilinos a veces son cumplen. buenos. Ujú. Entonces, pues el propietario tiene que estar resguardado, el inquilino también. Y ese es un tema de la economía libre de mercado, en donde cuando hay apertura, yo pongo, Olga, el ejemplo en los últimos días de los mercados abiertos, lo que está sucediendo en el Táchira y en Venezuela actualmente con el servicio de Internet. Ok, Antes había un solo proveedor, el sí. servicio era pésimo, no Ujú. había otra opción. Hoy hay por lo menos 10 empresas compitiendo por servicio de Internet de fibra óptica. Sí. Los precios son dolarizados, pero el servicio ha mejorado y las empresas empiezan a competir en precio y en calidad. Y nosotros los usuarios tomamos la empresa que más nos conviene. Entonces, si eso pasa en todos los mercados y los mercados se abren, automáticamente el libre del juego de la oferta y la demanda regula el mercado y eso también puede pasar en el mercado inmobiliario, en el sector alquileres o en el sector de compra-venta. Ok, entiendo perfectamente. Aldo, quisiera tu opinión con respecto a el sector inmobiliario, de qué manera pudiera contribuir con el desarrollo económico y social de Venezuela. ¿Qué opinas? Bueno, el sector inmobiliario está muy relacionado con el sector construcción, ¿sí? Ujú. Es decir, si el Estado activa el sector construcción, que está en menos 97% del PIB y baja por lo menos al 50%, Mm, eso quiere decir que hay edificios nuevos, casas nuevas, claro. apartamentos nuevos para rentar, para vender. El sector inmobiliario se va a activar automáticamente porque va a tener mucha oferta para vender. Si adicionalmente a eso la banca se reactiva, Ujú. pues el sector inmobiliario también va a tener muchas operaciones para realizar, porque es que van de la mano, ¿no? Ujú. Pero hace falta, lógicamente, una decisión del Estado, que es Claro la que sí. decisión de reactivar los créditos y la decisión de que una vez se reactiven los créditos, el sector construcción se va a reactivar solo, porque cuando una persona pueda volver a comprar una casa, un apartamento a 30 años, entonces ustedes, los corredores inmobiliarios, van a volver a operar dentro de ese mercado. ¿Qué hace falta? La Ujú. voluntad política para que la voluntad económica tenga cabida dentro de este sector. Ah, ok, ok, sí, sí. Tiene todo, porque hoy en día, pues nosotros estamos manejando es el mercado secundario, como lo hemos hablado, ya propiedades que están hechas hace años y son las que estamos vendiendo de los propietarios que venden y revenden, que sería ese negocio que se está haciendo ahorita y es la economía que se está manejando hoy en día. Por Eso último, puede cambiar Aldo, fácilmente, pero como digo, solamente hace falta la sí, voluntad. ok, sí, sí. Por último, Aldo, ¿tú recomiendas invertir en Venezuela en el sector inmobiliario? Sí, y ojo, hay muchas Ujú, oportunidades. Sí, primero abrir la mente. Segundo, el tachirense es muy regionalista y solamente le gusta invertir aquí. ujú. Pero en el estado Zulia, por ejemplo, que no es un sector, un estado que tal vez está en la sexta, séptima posición del mercado inmobiliario, todavía hay casas a 13.000, a 15.000 dólares, ¿no? Sí. En Margarita, que se potencia como ser, Nueva Esparta quiere ser la ciudad, la capital de los nómadas digitales, en Ujú, donde se vayan quienes trabajan redes sociales, quienes hacen home office, quienes hacen ujú. programación, para que esto se convierta, ojo, que vengan, ahorita están viniendo alemanes, están viniendo franceses, están viniendo rusos, Así es. italianos, Ujú. entonces hay que ver el mercado inmobiliario como una oportunidad un poco más grande que solamente en San Cristóbal o solamente en el Táchira, Así es, para así es. entender que esa inversión se puede recuperar en el mediano y en el largo plazo, porque Venezuela no es solamente San Cristóbal. Acá tal vez hay un tema de servicios públicos, pero en Caracas ese tema de servicios públicos no está, entonces eso también influye en el precio. En Valencia no pasa lo mismo, Ujú. en Margarita hay otro tema, por ejemplo, nosotros estamos con el tema de energía eléctrica, pero en Margarita están con el tema del agua, pero hay otras oportunidades en el sector turismo. Entonces, por eso hay que evaluar y abrir un Sí, poco la mente, porque hay a quienes sí. nos cuesta. Hay gente que dice, no, yo nací en Táchira y yo me muero en Táchira. Sí, sí. Entonces hay que ir y abrir la mente para ver qué otras oportunidades el mercado nos da, Ajá. porque
cambia la cultura, cambia la economía, nosotros competimos con Cúcuta, entonces hay que entender un poco más la Sí. economía nacional. Yo creo que lo que estás diciendo me parece súper importante, estoy completamente de acuerdo contigo. Ampliar la mente, yo creo que en todo, ya la economía de Venezuela ha cambiado, estamos en un, como tú lo dijiste hace poco, un repunte considerable que tiene que seguir en avance positivo, de acuerdo con el ciclo económico que nos explicaste hace rato, y yo creo que sí, que es muy importante abrir la mente, vamos a ampliarla, a pensar en otras ciudades. Nosotros como agentes inmobiliarios RIMAX podemos hacer referidos en cualquier parte de Venezuela y fuera, en el exterior, por ahí no hay ningún tipo de limitante, lo importante es sentarnos, conversar con esa persona que está interesada en comprar, o en vender o en alquilar y poder llegar a nosotros a asesorarlos y a darle lo mejor de parte de nosotros. Aldo, ¿cuáles son tus redes para poderte seguir, para que todos pues estemos atentos a las opiniones tuyas, a la parte de economía de Venezuela? Bueno, no, muchísimas gracias, Olga, por la invitación y estoy en todas las redes sociales como @AldoPisoContrerasS, todas, TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook, todas como Aldo Piso Contreras S. Y bueno, es importante siempre tocar estos temas porque necesitamos más educación financiera y la educación inmobiliaria está incluida dentro de la educación financiera. Totalmente, Aldo. De verdad, muchísimas Un gusto. gracias por el tiempo, por la paciencia, por toda la información que nos estás dando ahorita. Mis redes sociales, para que también me sigan en todas las redes, sería RIMAX Piso Olga Arellano.